A reading from the Lectura second letter of St. de la Paul to the segunda Corinthians. carta del apóstol San Pablo a los Brothers Corintios. and sisters, we Hermanos, hold this treasure in el earthen tesoro del vessels, ministerio que lo that the llevamos en surpassing vasijas power de may be of barro, God and para known que to se us. vea que una fuerza We tan are afflicted in every extraordinaria way, es de but not Dios y no distracted, proviene de nosotros. perplexed, but Nos not aprietan driven por to todos despair, lados, pero no nos aplastan. persecuted, but Estamos not withered, apurados, pero no struck desesperados. down, but not Acosados, destroyed, pero no abandonados. always carrying about in the Nos body the burden derriban, of Jesus, pero no nos so that the rematan. life of Jesus En may also be toda manifested ocasión y in por our todas body. partes For we who llevamos live are en el constantly cuerpo being la condemned to muerte de death for the Jesús, sake of Jesus, para que también la vida de so that Jesús the se life of manifieste Jesus en nuestro may be cuerpo. manifested in our mortal Mientras flesh. vivimos So death continuamente, is at nos work in están us, entregando la but muerte life por in causa de you. Jesús, para Since que también la vida de you Jesús have se the same manifieste spirit en of youth, nuestra carne according to mortal. what is written, Así la I believed, muerte está therefore I actuando en spoke. nosotros y la vida en You ustedes, too believe, and teniendo el therefore mismo speak, espíritu de fe, knowing that the one who raised según the Lord lo que Jesus está will raise escrito. us also with Jesus Creí, por eso and hablé. place us with También you in nosotros his presence. creemos y por eso hablamos, Everything indeed is sabiendo for you, que quien so resucitó that the al Señor grace Jesús bestowed in también con abundance Jesús on nos more and more people resucitará may y nos cause the hará thanksgiving estar to con overflow ustedes. for the glory of God. Todo esto es para su bien, para la gloria de The Dios. word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus cabillas. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares.
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. The mother of the sons of En Zebedee. aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué He deseas? said to her, "What do you Ella wish?" contestó, She answered him, "Command ordena these two que sons estos of dos mine hijos sit, míos se one sientan en at tu your reino, right uno a and the tu other at derecha your y el left, otro a tu in the kingdom in izquierda. your kingdom." Pero Jesus said in Jesús reply, replicó, "You do not know what no you are saben lo asking. que piden. Can you drink the ¿Son chalice capaces de that I am beber el going to cáliz que drink?" yo he de beber? They said to him, "We Contestaron, can." lo somos. He replied, Él les "My dijo, chalice mi you will cáliz lo indeed drink, beberán, but to sit pero at el my puesto a right mi or my derecha o a left mi is izquierda no not me mine to toca a mí give, concederlo, but es is for para those aquellos para quienes for lo whom tiene it has been prepared preparado by my mi Father." Padre. When the 10 heard Los this, they became otros indignant 10 que and lo habían oído divided. se indignaron Jesus contra said los to dos them hermanos, instead, pero Jesús "Let the reuniéndolos les rulers of the dijo, Gentiles sepan que rule los over jefes de them, los pueblos and the los great ones tiranizan make their y que los authority grandes known los without them. oprimen. But No it shall not será be so. así entre ustedes. Rather, whoever El que wishes to quiera be ser great grande among entre you ustedes, que shall be sea your su servant, servidor, y el and que whoever quiera wishes to be ser first primero among you entre shall be your ustedes, slave. que sea su esclavo. Just so the Son of Man Igual did que el not Hijo del come Hombre no ha to venido be para que le served, sirvan, but sino to para give his servir life as a y ransom dar su for many. vida en rescate por muchos. Verbum Domini. Today the church celebrates the feast of Saint Hoy la James, iglesia celebra la one fiesta of the de Santiago Apóstol. his brother Es John, uno de who los hijos de sometimes goes Zebedeo by the junto con James su the hermano Great Juan or y a James veces the Big, recibe el or título distinguish de him from James the Santiago son of el Alphaeus. Mayor para distinguirlo He de is one of the Santiago el brother hijo de apostles, Alfeo. Es as uno de los Jesus discípulos often más takes them cercanos on del with Señor, Peter and a quien John Jesús a to menudo lleva special junto con events, Pedro such as y the Juan para transfiguration, presenciar the eventos raising of especiales como la Jairus from the transfiguración, dead, la and resurrección the de la hija de miracle Jairo in the Garden y of la Gethsemane. agonía del Señor en el huerto. And we honor James as one of the Y foundation honramos stones of the a church, Santiago como una who de las living out piedras Christ's great bases mission de la to iglesia, make disciples of all nations. encomendado por Cristo a salir al mundo y a ser And for today's discípulos y celebration, the bautizarlos. church has drawn Y from para esta liturgia Matthew la chapter 1 iglesia elige el concerning the special episodio request del of Evangelio Mary, según San Mateo, the que mother tiene of que ver Jesus. con la petición especial de And it parte presents de la Jesus madre with de the los Zebedeos. opportunity to Esto teach his presenta a disciples Jesús con la something oportunidad very de important enseñar a sus about discípulos authority algo muy and how it ought to importante be acerca de exercised la among autoridad Christians. y cómo debe It is ejercerse Jesus entre who los grants and cristianos. expresses this El mother's request evangelista in San the Mateo humility pone that la Jesus petición de tells us esta to do madre this justo before he después que dies. Jesús predice su He has inminente just taken the 12 sufrimiento y apostles muerte. aside and Acaba de told them apartar a that los he will 12 hand over apóstoles y decirles que él será entregado a los sumos and then sacerdotes y letrados, quienes deliver lo him condenarán a to the muerte Gentiles to be y lo mocked, entregarán a los gentiles para que sea The mofado, apostles had latigado y an crucificado. expectation that Y Jesus would si be los apóstoles established tienen in alguna his earthly expectativa kingdom de que Jesús as habría de prediction of establecer his passion un reino and terrenal, his esta predicción baptism. de su pasión y muerte debe haber We know from earlier fragmentado Evangelists esta noción. that the question of Sabemos who del he is Evangelio según Mateo anteriormente is de something la that has been pregunta discussed acerca de among quién es el más disciples. grande en el reino de los In cielos, fact, the Gospels que es algo que ha often sido discutido portray entre the los disciples apóstoles. as having De hecho, arguments among los themselves evangelios as to who is the muestran a greatest among cómo them. los
discípulos tienen discusiones entre ellos acerca de quién es el más grande, el más importante entre ellos. Claramente hay rivalidad entre ellos a pesar de tener en común su amor por Cristo. Aún no han aprendido la naturaleza de la grandeza en relación al reino de los cielos. Jesús les ha estado enseñando muchas cosas sobre el reino de los cielos, pero ellos siguen teniendo una forma de pensar terrenal con respecto a la grandeza y poder y autoridad. Ese es el momento en que la madre de Santiago y Juan acude a Jesús con la petición de que sus hijos se sienten a cada lado de Jesús en el reino. Naturalmente, una persona que se sienta a la izquierda o la derecha del rey es una persona muy importante. Han recibido un gran honor o han recibido una participación grande en la autoridad del rey. Los Zebedeos así pues han expuesto la grandeza de su ambición al expresar su deseo de reinar al lado de Jesús. Algo interesante acerca de este relato es que no es claro si es que la madre de Santiago y Juan siquiera está consciente de la predicción de Jesús, de su sufrimiento y muerte. Mateo nos dice que Jesús le había revelado esto solo a sus 12 apóstoles. Es posible que Santiago y Juan le hayan dicho a su madre, pero no hay nada en el texto que indique eso. Quizás por ese motivo es que Jesús le dice a su madre, no sabes lo que pides. Si ella hubiese sabido lo que Jesús acababa de predecir, se hubiese dado cuenta que está haciendo una petición que probablemente llevaría al sufrimiento y martirio de sus 2 hijos. Jesús luego se dirige a Santiago y Juan y les pregunta, ¿son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos contestan, sí, podemos. Luego Jesús rechaza su petición de sentarse a su derecha e izquierda porque son puestos que no le corresponde conceder. Pero sin embargo les dice a los 12 apóstoles que ellos han de compartir su cáliz de sufrimiento. Y sabemos que Santiago más adelante sufriría martirio a manos de Herodes Agripa y Juan también tendría su propia participación de sufrimiento a lo largo de su vida. Sin embargo, este lenguaje de beber de un cáliz también conlleva una connotación eucarística. En la última cena, todos los apóstoles participan del cáliz de la preciosísima sangre del Señor. Comparten en la Eucaristía como expresión de su comunión plena con el Señor y su disposición de aceptar sufrimiento y muerte en unión con Él. También sabemos que todos los apóstoles, excepto Juan, efectivamente sufrirían martirio. Los otros 10 apóstoles se indignan ante los 2 hermanos por su audacidad en hacer tal petición de honor a través de la intercesión de su madre. Y el Señor toma esto como una oportunidad para darles a sus apóstoles una enseñanza importante acerca de la naturaleza del poder y la autoridad y cómo debe ejercerse entre ellos. Los gentiles que tienen autoridad suelen blandir su autoridad sobre los demás de arriba hacia abajo. Se ven a sí mismos como superiores o más grandes que el pueblo que gobiernan y exigen obediencia a través de amenazas o coacción. Si los súbditos no ofrecen obediencia libremente a sus gobernantes, son obligados a la fuerza a obedecer. Y según un modelo de autoridad gentil, el gobernante no ha de servir a los súbditos, sino más bien los súbditos han de servir al gobernante. El menor entre los gentiles debe servir al mayor. Y Jesús da la vuelta completamente a esta comprensión de la autoridad y anexa la necesidad del servicio a la noción de la autoridad. En el reino de los cielos no es el menor el que sirve al mayor, más bien son aquellos que son los mayores que se ponen al servicio de los menores. Jesús mismo es modelo de este ejercicio de autoridad. Toda autoridad en el cielo y la tierra le ha sido dada a él. Sin embargo, él no blande su poder como un autócrata. Como él dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Por lo tanto, aquellos que buscan la grandeza en el reino de los cielos
no deben buscar usarlas sobre los demás, sino colocarse al servicio de los demás. Y cualquier ejercicio auténtico de autoridad está ahora permanentemente conectado al servicio. En este momento, algunos pueden objetar y decir que las palabras de Jesús únicamente aplican a sus discípulos y que ellos no deben usar su autoridad sobre los demás. En otras palabras, la enseñanza de Jesús solo aplica a la autoridad eclesiástica, pero no la autoridad civil. No obstante, esta es una objeción extraña, pues Jesús está citando al ejercicio coactivo de los gentiles de la autoridad civil como un contraejemplo negativo. Jesús obviamente no aprueba de la utilización de la coacción en cualquier tipo de gobierno, ya sea eclesiástico o civil. E incluso el catecismo enseña esto en el párrafo 2235, que está en una sección con un título que dice Deberes de la autoridad civil. Dice, aquellos que ejercen autoridad deben hacerlo como un servicio. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes será vuestro esclavo. El ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. Y el siguiente párrafo, 2236, dice, el ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de valores con el fin de facilitar el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad de todos. Los superiores deben ejercer la justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno y atendiendo a la concordia y la paz. Deben velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación, oponiendo el interés personal al de la comunidad. Así que en estos dos párrafos, el catecismo amplía sobre la enseñanza del Señor sobre la autoridad y cómo aplica a la autoridad civil. No han de ejercer su poder de manera autocrática sobre sus súbditos, sino que han de actuar como siervos hacia el pueblo que gobiernan, o en el caso de una forma democrática de gobierno, servir al pueblo a quien han sido elegidos para representar. Así pues, en este día de fiesta del apóstol Santiago, honramos a un hombre quien escuchó la enseñanza del Señor sobre la autoridad y se puso al servicio de aquellos a quien ayudaba a evangelizar. Al final, efectivamente, bebió del cáliz del Señor por su propio martirio y nos dejó a todos un ejemplo de grandeza auténtica en el reino de los cielos. Y por su servicio a la iglesia como apóstol de Cristo, nos ha dado a todos un modelo de liderazgo cristianos según el molde de Jesús, quien vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.